Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20. Los versículos que van desde el 25 hasta ahora, ¿verdad? Que nosotros hablamos. Y queremos subrayar el versículo 32. Recordemos que es ya cuando Pablo se encuentra con los ancianos de de Éfeso en Mileto. En esta ciudad Pablo les llama, se reúnen y comienzan un poco a dialogar. Es un discurso de Pablo, prácticamente es un discurso de despedida. Sé que ya no volverá a ver mi rostro ninguno de todos ustedes. Ninguno de ustedes verá mi rostro. Entonces posiblemente se nota que Pablo más o menos conoce la situación, qué es lo que está pasando, qué sucede con él, cómo él al predicar a Jesucristo no llega a conseguir, ¿verdad?, esa paz, más bien persecuciones. Es interesante, ¿verdad?, cómo se presenta y que él también se da cuenta y no por eso Pablo, como se dice, saca la nalga a la aguja, ¿verdad? No, Pablo igual, sigue luchando, sigue empeñándose a pesar de esa dificultad. Entre quienes pasé predicando el Evangelio. Por eso hoy declaro delante de ustedes que soy inocente de la sangre de todos. Porque yo he predicado, ustedes saben muy bien, me he entregado ante el Señor. Porque no evité darles a conocer toda la voluntad de Dios. Ahí ya cuídense, aquí ya comienza y les pide verdaderamente, cuidado que primero tienen que ser ustedes los verdaderos evangelizadores y a todo el rebaño donde ustedes han sido puestos por el Espíritu Santo como obispos. Esta elección y este llamado también no es simplemente algo de ustedes porque ustedes quieren, sino que esto ha sido con la fuerza del Espíritu Santo. Esta ha sido una gracia del Espíritu Santo para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió por su propia sangre. Él mismo entonces que adquiere, dice, por su propia sangre. Así es que Peñan de Yahuerecoaína es por una gracia especial de Dios, por una gracia que Él mismo nos ofrece.
Sé que después de mi partida vendrán entre ustedes lobos feroces que no tendrán consideración del rebaño. O sea que Pablo se da cuenta, y es lo que hoy en nuestra vida también encontramos en el día a día. Ante los valores, ante los principios, aquí se presenta como aquellos ataques externos. Sé que dice aparecerán después de que yo me vaya, porque yo le estoy cuidando esa defensa, le estoy enseñando. Procuro que ustedes tengan esos valores y principios en su corazón y en su vida para seguir adelante, pero apeuta los lobos feroces. La ñaña monguetano de lobos feroces, ñande ave ñaña monguetajina de situaciones externas que estarán atacando continuamente a la vida cristiana, a la vida de comunidad. Por eso tenemos que estar atentos y por eso tenemos que hacer nuestro camino también nosotros, que no tendrán consideración del rebaño. Con tal de destruir, con tal de no. A veces la manda, a veces la llevó de la sella posea. Y la prédica del Evangelio ciertamente como nos llama a un cambio. La prédica del Evangelio como nos llama siempre a dar pasos importantes en la vida. Entonces todo esto aparece como una gran molestia, ¿verdad? Añan de estorbo formal. Como ya pueden ver, es un estorbo tremendo para el que está predicando, ¿verdad? El que predica se siente casi ahí que no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque las fuerzas del mal, las fuerzas externas, siempre quieren combatir contra la propuesta del Evangelio. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Necesito, mi Señor, sana nuestras vidas hoy. Necesitamos más de ti, más que hoy. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro.
Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Te necesito, necesito, te necesito, te necesito. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Yo esperaré en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo esperaré en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te adoraré a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo te adoraré a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor
Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me darán, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, el versículo 32. Ahora les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que pueda edificar y darles la herencia con todos los santificados. Esto es entonces como Pablo, después de que haya dicho que yo siempre estuve con ustedes, les ayudé, les he amonestado, he dado mi vida. Hablábamos de perseverancia, ¿verdad? Día y noche. Hablábamos también de todo lo que significa el amor y el cariño, el cuidado sincero. Con lágrimas. Y después, a cada uno, ahí alguno vente. No, a cada uno de ustedes, O sea que hay que ponerla en situación, hay que ponerla en problemática. Y ahí estuvimos juntos, procurando trabajar, procurando entender lo que la situación que nos rodeaba nos presentaba. Entonces el cuidado. Hablamos primero de las dificultades externas, esos lobos feroces que van a aparecer. A mí porque me ven nunca oyendo gustamos de ver la ñande siempre estarán buscando sus propios intereses. Esto es lo que pasa, queridos amigos, tantas veces hoy en nuestra sociedad. Muchos intereses externos, muchos intereses desde afuera, muchos intereses que entonces quieren acallar al Evangelio, quieren acallar la voz de Dios, quieren acallar la conciencia de una persona que procura vivir de acuerdo a los mandamientos, las normas y las reglas del Señor. Entonces, claro, antes iba ahí porque peandas ahí pesa porque ni andego pea que amó. Entonces venimos con ciertas ideas, con ciertas formas y maneras de pensar que después bueno, esa era la primera parte, pero después lo más peligroso que también Pablo dice, y también que de entre ustedes mismos se alzarán personas hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de ellos. Aquí sí que ya nos paramos la oreja y comenzamos a decir, ¿qué está sucediendo aquí? Porque aquí surgirán entre ustedes mismos esas personas que vendrán y van a venir con esas ideas exclusivamente de hacer lo que ellos quieren, ¿verdad? Como ellos quieren.
Entonces tenemos que entender, queridos amigos, que la fuerza y la gracia de Dios tiene que ayudar al cristiano. Y por eso que Pablo insiste mucho, estén atentos, estén alertas. Desde el versículo 31 ya nos dice, estén alertas. Y recuerden que durante 3 años, de noche y de día, no dejé de amonestarles cada uno de ustedes con lágrimas. Es decir, esa perseverancia, ese cariño también, porque lo demuestra, eso de las lágrimas están demostrando que Pablo os formar la comunidad. Y al mismo tiempo, el hecho de amonestar, quiere decir que todo eso es un cuidado también constante. Esa mamá, ese papá, que siempre está atento, ¿verdad?, a su hijo, a su hija, además de la perseverancia, tiene que ser también un amor y un cuidado constante. El hecho de aquí no cesar de amonestar, no cesar de enseñarle y ayudarle a salir adelante. Y Pablo se comporta de esta manera. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que puede edificar y darles la herencia con todos los santificados. Esta es la propuesta, en realidad, este versículo 32 que nosotros hoy estamos reflexionando, es la propuesta de Pablo y de toda predicación del Evangelio. Aquí está el caracú de toda la predicación del Evangelio. Porque va de la va el añade ñame va de la ya ella sea veñan de la pisacuera memoria. Ahora los encomiendo a Dios. Es decir, nosotros que vivamos con los criterios, con los valores, ya y que lleva peñan de yara recobebe. Tenañan de yaguerú peñan de yara recobe ñan de recobebe. Entonces, este es el objetivo. ¿Por qué uno predica? ¿Por qué uno evangeliza? ¿Por qué uno enseña? ¿Por qué uno quiere ayudar a la formación? Y justamente porque sabemos que solamente Dios y luego la palabra de su gracia, que puede edificar y darles la herencia con todos los santificados. Solamente la palabra de gracia, y el hecho de los mandamientos, la presencia de Dios en nuestra vida. Peaño y te mandiga, tú tal año de edifica y peaño y te mandiga, tú tal año de pues no llevamos a saña de beipo, añan de huerú. Todo lo que es negativo. Y por eso Pablo insiste en el versículo 32. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Estos dos elementos que son fundamentales y que nosotros tenemos que tener en cuenta. La ñandella que todo nuestro caminar tiene que apuntar hacia Dios. Y desde esa fuerza de Dios que nosotros lo entendemos y sabemos cuál es su voluntad a través de la palabra de Dios, entonces vamos a poder salir adelante, vamos a salir airosos. Pero el problema es cuando nosotros mismos, cuando no entendemos, no sabemos, no nos fortalecemos desde Dios, desde su propia palabra, entonces aquí sí que ya va a ser mucho más difícil. ¿Pero por qué es difícil, queridos amigos? Y porque justamente nosotros no tenemos los criterios que tienen que regir nuestra vida. La ñandenda lleva el escuelo, va a ir a ver allá. Y buscamos criterios mundanos, criterios superficiales, criterios que después, a la larga, son criterios efímeros. Son criterios sutiles que después opareían de no nos fortalece o no nos ayuda para que seamos fuertes en el camino de nuestra fe. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar.
Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Por la senda de la fe quiero recorrer el camino de la vida. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Aunque vengan tiempos duros, aunque todo sea oscuro, aunque ya no tenga fuerzas, en ti esperaré. No me dejarás caer. Todo es posible por la fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar.
no lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios, su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles, el versículo 32. Este versículo 32 viene a ser ya como una conclusión, ¿verdad?, de Pablo. Pablo, después de haber presentado todo, de haber hecho su discurso, entonces, recuerden, un corazón de sacrificio, le está diciendo. Peshaya poekwe, peago shere kovela añojebakwe, amunibakwe abepende pobre. Es el sacrificio mío, es mi propio corazón, es mi propia vida. De esta manera le está convenciendo. Ahora los encomiendo a Dios. Y va a ir cerrando entonces su discurso en este versículo 32. Ahora los encomiendo a Dios. Ciertamente que cuando hablamos, ¿verdad?, en esta conclusión de recordar un corazón de sacrificio, el hecho de encomendar a Dios, el hecho de poner toda la vida del pueblo, toda la vida de la gente, toda la vida de los seguidores de Jesucristo, entonces es encomendarle a Dios, es el único que puede dirigir nuestra vida. Ñande yara tamatene. Si ñande ko ya hoy, ñande yara pues cuego la ñande yajaina, entonces da yajamo hay Pablo ora pues da yajamo hay Pedro ora pues da yajamo hay Paira pues o lo que sea, sino que cada uno de nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Incluso, atención a lo que le voy a decir,
en nuestra propia familia. Ñande llamo, ahí venían de decirle, pues cuida ñande rura, pues sino que hay cuero y cuame, ñande, jaume, ñande, nos acompañan para que nosotros podamos realizarnos como personas. Pero ñande, pe ñande guatabe ya yujuta ya echata jinamba, eva pe ñande yara, la ome eva de cueñande, jamba, eva lo y cuame, eva de cueñande. Pero pea ñande mbae, esa es una cualidad personal, esa es una cualidad nuestra, que el Señor nos ha regalado, pero que nosotros tenemos que abrir los ojos, darnos cuenta y comenzar, ¿verdad? Pero ñandeña ñanduta ñandeña esa, pe sheruja pe shesuja cuera o maña o esa, oñe moise quiere, seguro guataji cuay. Pero después, una vez que comenzamos a caminar, a correr y luego comenzamos a volar en la vida. Aumene ñandeña de coina, veñan de coepe algunas anécdotas, algunas cosas interesantes. Vaya va veñan de sea, veñan de ru, durante todo el tiempo, nuestra vida, de nuestro nacimiento, de nuestra niñez, adolescencia, juventud, etcétera, lo que sea. Peñan de ruja, peñan de sí, oye, peñan de día. Aunque me gatupe, haga, ya veré, coma los instrumentos necesarios, pero ya ve, qué lindo que es eso, ¿verdad? Y si uno lo entiende de esta manera y si uno lo afronta de esta manera, ciertamente que también la vida va a ser muy diferente. Pero atención, queridos amigos, esto tenemos que entenderlo de las dos partes también. Pues una enseñanza de, ya yo puedo allá, la ñande mitad, cuera, veñan de juventud, cuera, veñan de adolescente, cuera, las escuelas, ña punujana, un vapo, y yo peoí. Entonces, eso es lo que nosotros normalmente le pedimos. Y está muy bien, hay que pedirle, hay que concienciarles a los jóvenes, a los adolescentes, para que ellos puedan asumir su propia vida y hacer de su vida algo lindo, algo que entre dentro de los valores y principios que el Señor le ofrece. Pero atención, queridos amigos, la segunda partecita es que también nosotros, cada uno de los papás, de las mamás, tenemos que ser también responsables y darnos cuenta qué es lo que estamos encontrando aquí, qué es lo que nosotros tenemos delante de nosotros. Y desde ahí, queridos amigos, entonces vamos a comenzar a movernos, vamos a comenzar a trabajar, vamos a comenzar a hacer algo. Y esto es lindo, ¿verdad? Esto es lindo porque ahí nos damos cuenta de que el camino que hacemos, el camino que nosotros proponemos a los hijos, el camino que nosotros proponemos a los que hemos traído a la propia vida, ¿verdad? Y nosotros somos responsables, entonces quiere decir que nosotros mismos somos conscientes de eso. Obviamente ya vamos a estar ¿verdad? Anigena ñande oíla ya de caja ya yo cojo ¿verdad? Ñañema un bae. Éramos guaysas, no. Aquí es para que puedan volar. Y entonces ellos también se puedan dar cuenta. Y eso es lo que Pablo prácticamente les está diciendo. Ahora les encomiendo en las manos de Dios que ellos entonces a través de la palabra puedan volar. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañ Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El Evangelio según Mateo. Es uno de los registros oficiales más tempranos acerca de Jesús de Nazaret, su vida, su muerte y su resurrección. El libro como tal es anónimo, pero la tradición confiable más temprana lo relaciona con Mateo, el recaudador de impuestos que fue uno de los 12 apóstoles que Jesús nombró y que de hecho aparece en el libro mismo. Durante alrededor de 30 o 40 años, los apóstoles enseñaron y transmitieron su testimonio acerca de Jesús de manera oral, junto a las enseñanzas que todos ellos habían memorizado.
Y Mateo entonces recopiló y organizó todo esto en un asombroso tapiz y diseñó este libro para resaltar ciertos temas acerca de Jesús. En este video solo vamos a abarcar la primera mitad del libro. De manera específica, Mateo quiere mostrar cómo Jesús es la continuación y el cumplimiento de toda la historia bíblica acerca de Dios e Israel. Que Jesús es el Mesías del linaje de David, que Él es un nuevo maestro con autoridad como Moisés. Y no solo eso, que Jesús es Dios con nosotros, o en hebreo, Emanuel. Y Mateo ha diseñado este libro con una introducción y una conclusión que funcionan como un marco alrededor de 5 secciones claras, justo ahí en medio, cada una de las cuales concluye con un largo bloque de las enseñanzas de Jesús. Este diseño es muy intencional y es asombroso. Solo observa cómo funciona. Los capítulos del 1 al 3 preparan el escenario al enlazar la historia de Jesús justo en la historia de las Escrituras del Antiguo Testamento. Así que Mateo inicia con una genealogía acerca de Jesús que resalta cómo Él viene del linaje mesiánico del hijo de David y que Él es un hijo de Abraham. Esto quiere decir que Él va a traer la bendición de Dios a todas las naciones. Después de esto tenemos la famosa historia del nacimiento de Jesús y de cómo todos los eventos cumplieron las promesas proféticas del Antiguo Testamento, de que las naciones vendrían y honrarían al Mesías, que el Mesías nacería en Belén, y más que eso, de la concepción de Jesús por el Espíritu Santo, su nombre Emanuel. Todas estas cosas trabajan juntas para mostrar que Jesús no es un simple ser humano. Él es Dios con nosotros, Dios hecho hombre. Así que puedes ver 2 de los temas claves de Mateo justo aquí en la introducción. Él es del linaje de David. Él es Emanuel. Pero Mateo también quiere mostrar cómo Jesús es un nuevo Moisés. Así que, como Moisés, Jesús salió de Egipto, cruzó a través de las aguas del bautismo y entró en el desierto durante 40 días. Y luego Jesús sube a un monte para entregar su nueva enseñanza. De manera que a través de todo esto, Mateo está diciendo que Jesús es la figura prometida, mayor que la de Moisés, que rescatará a Israel de la esclavitud. Él les dará una nueva enseñanza divina. Él los salvará de sus pecados y Él traerá una nueva relación de pacto entre Dios y su pueblo. Este paralelo entre Jesús y Moisés también explica por qué Mateo ha estructurado el centro de su libro de la manera en que lo hizo. Estas 5 partes principales resaltan a Jesús como maestro y Él ha creado un paralelo. Jesús como maestro hace un paralelo con los 5 libros de Moisés. Jesús es el nuevo maestro del pacto con autoridad que cumplirá la historia de la Torá. En la primera sección, en los capítulos del 4 al 7, Jesús entra en escena anunciando la llegada del reino de Dios. Y esto es clave. El reino es en esencia acerca de la operación del rescate de Dios para todo este mundo y se está llevando a cabo a través del Rey Jesús. Jesús ha venido a confrontar el mal, especialmente el mal espiritual y todo su legado de opresión demoníaca, enfermedad y muerte. Jesús ha venido a restaurar el gobierno y reino de Dios sobre todo el mundo al crear una nueva familia de gente que le seguirá, obedecerá sus enseñanzas y vivirá bajo su gobierno. Así que después de que Jesús empezara a sanar a las personas, a formar un movimiento y una comunidad, Él lleva a sus seguidores a un monte o al lado de una colina y entrega su primer gran bloque de enseñanzas, tradicionalmente llamado el Sermón del Monte. Y aquí Jesús explora cómo luce seguirle y vivir en el reino de Dios. Y es un reino de cabeza donde no existen miembros privilegiados. De manera que los pobres, los don nadie, los ricos, los religiosos, todos están invitados a venir y llamados a volverse, a arrepentirse, a seguir a Jesús y unirse a su familia. Jesús dice que no está aquí para dejar a un lado los mandamientos de la Torá o el Antiguo Testamento. Más bien, Él está aquí para cumplir todo eso a través de su vida, a través de sus enseñanzas. Él está aquí para transformar los corazones de su pueblo, para que realmente puedan amar a Dios y amar a su prójimo, incluyendo a su enemigo. Después de concluir esta gran enseñanza acerca del reino, la siguiente sección nos muestra a Jesús trayendo el reino a la realidad en la vida diaria de las personas. Así que Mateo organizó aquí 9 historias acerca de Jesús trayendo el poder del reino de Dios a las vidas de aquellas personas que están quebrantadas y en dolor. Hay 3 grupos de 3 historias, y se tratan de personas que están enfermas o tienen cuerpos quebrantados o están en peligro. Y Jesús las sana o salva a través de actos de gracia y poder. Y luego, justo en medio de estas triadas, encontramos 2 historias paralelas acerca del llamado de Jesús de que las personas deberían seguirle.
Aquí, Mateo está resaltando un punto. Uno solo puede experimentar el poder de la gracia de Jesús al seguirle y volverse su discípulo. Después de que Mateo ha mostrado el poder del reino a través de Jesús, Jesús extiende su alcance al enviar a los 12 discípulos, quienes harán lo que él ha estado haciendo. Esto nos lleva al segundo gran bloque de enseñanzas, en el capítulo 10. Y aquí, Jesús les enseña a sus discípulos cómo anunciar el reino y qué esperar cuando lo hagan. Muchos en Israel están aceptando a Jesús y su oferta del reino, pero los líderes de Israel no. Ellos perderán mucho si se arrepienten y se convierten en discípulos de Jesús. Así que Jesús sabe que van a rechazarlo y perseguir a sus seguidores, y eso es exactamente lo que sucede. En la siguiente sección, los capítulos del 11 al 13, Mateo ha recopilado un grupo de historias acerca de cómo las personas están respondiendo a Jesús y a su mensaje, y nos encontramos con una mezcla de respuestas. Algunas historias son positivas. Las personas aman a Jesús y piensan que Él es el Mesías. Otros son más neutrales, como Juan el Bautista, o incluso los miembros de la propia familia de Jesús, y dejan claro que Jesús no es lo que ellos esperaban. Y luego tienes a los líderes de Israel. Ellos tienen una respuesta completamente negativa. Tienes a los fariseos y a los eruditos de la Biblia. Todos juntos rechazan a Jesús. Ellos piensan que Él es un falso maestro y que está desviando a las personas. Piensan que es un blasfemo por todas las cosas que declara acerca de sí mismo. Pero Jesús no está sorprendido o agitado por todas esas respuestas diversas. De hecho, Él se enfoca en eso en su tercer bloque de enseñanza en el capítulo 13. Aquí Mateo está recopilando un montón de las parábolas de Jesús acerca del reino, como la del sembrador arrojando semillas en 4 tipos de tierra, o acerca de una semilla de mostaza, o sobre una perla o un tesoro escondido. Estas parábolas son como un comentario acerca de las historias que acabas de leer en los capítulos 11 y 12. Algunas personas están aceptando a Jesús con entusiasmo, otros lo están rechazando. Pero el reino de Dios es de un valor incalculable y no dejará de extenderse a pesar de todos estos obstáculos. De manera que esa es la primera mitad del Evangelio según Mateo. Aquí hay algunas cosas para tener en cuenta mientras lees estos capítulos. Mateo está presentando a Jesús, recuerda, como la continuación y el cumplimiento de la historia del Antiguo Testamento. Así que busca cómo él entreteje citas de las Escrituras del Antiguo Testamento, y lo que encontrarás es que están localizadas en puntos estratégicos de la historia, explicando más acerca de Jesús y su identidad. Así que detente. Tómate un tiempo para buscar estas referencias y léelas en su contexto del Antiguo Testamento, y frecuentemente descubrirás conexiones asombrosas e interesantes. Finalmente, pon atención a los tipos de personas que aceptan a Jesús y le siguen, y verás que más comúnmente son personas que no son importantes, que son donadies o que no son religiosos. Y estas son las personas que son transformadas por su confianza o fe en Jesús y que le siguen. Y son los religiosos y orgullosos los que son ofendidos por él. Entonces, ¿cómo terminará esta tensión entre Jesús y los líderes de Israel? De esto se trata la segunda parte del libro de Mateo. Sagrado corazón de Jesús, aquí hoy estoy, vengo a ti, en ti hoy confío mi alma, mi vida, mi sueños y esperanzas, todo mi ser, todo de mí es para ti. Sagrado corazón de Jesús, aquí hoy estoy, vengo a ti, sé tú la certeza en mi corazón, mis tristezas y alegrías, mi
Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20, versículo 32, muy interesante, cuando Pablo se encuentra con estos sacerdotes, presbíteros, ¿verdad?, de Éfeso, en la ciudad de Mileto. Sé que ya no volverá a ver mi rostro ninguno de ustedes entre quienes pasé predicando el Evangelio. Por eso, hoy declaro delante de ustedes que soy inocente de la sangre de todos, porque no evité darles a conocer toda la voluntad de Dios. Pero, por ejemplo, es interesante forma. No evité nada. Cuídense ustedes. Este también el cuidado personal. Más bañande, ella bañande, ya es frente al Señor. Y todo el rebaño donde ustedes han sido puestos por el Espíritu Santo como obispos. Aquí hay una riqueza donde ustedes han sido puestos. Es decir, es la fuerza y la gracia de Dios. Vea la vocación ya es. Peñan de ya, no es añade muy bien. Y además con una misión. Es decir, nos ha puesto por la fuerza del Espíritu Santo como obispos. Como obispos. Episcopus quiere decir mirar desde arriba, ya de Mancuriñane. Entonces, Yeicuama, que nuestra responsabilidad va a ser siempre ver toda la realidad que nos rodea. Una partecita minte a No, tenemos que mirar el conjunto para pastorear la iglesia de Dios. Una misión también importante. La realidad, etcétera, pero no, hay que hacer algo. Es para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió por su propia sangre. Esta entonces es una teología profundísima, ¿verdad? Porque nos hace entender que todo lo que nosotros vamos haciendo es un don, es un regalo, es un llamado, pero porque el Señor mismo, Él se entregó por nosotros. Esta es la teología maravillosa. Tanto Dios amó al mundo que se ha entregado, ha dado hasta la última gotita de su sangre. Sé que después, aquí ya vienen las consecuencias, porque Pablo es una persona que mira siempre todo. Pablo no es que solamente mira una partecita, sino que ya de todo lo que va sucediendo. Entonces dice, sé que después de mí vendrán entre ustedes lobos feroces que no tendrán consideración del rebaño. Y también que de entre ustedes mismos se alzarán personas hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos. Entre ustedes mismos, porque cuando son las luchas intestinas, las luchas internas, las peleas internas, eso lo vemos muy bien y sobre todo Juan lo insiste mucho y pelea mucho de ese aspecto. Así que si yo recuerdan de ella esa pena, porque en nuestro mundo actual está y las sectas, está y la protestante. Estas son las luchas internas. Surgirán entre ustedes mismos. Es decir, del mismo grupo cristiano. UPP y llegan de Yareco siempre nos falta y la yaguagarajab. Pero Pablo advierte, Pablo nos dice, estén atentos, estén alerta, justamente para procurar evitar. Tienen que evitar eso, porque toda vez que nosotros tenemos ese cáncer interior y después se nos forma un metástasis por dentro, cuando tenemos una metástasis por dentro, ya endereza la gente más. ¿Por qué? Porque justamente es un carcomer, es una lucha interna. Porque entre ustedes mismos, dice, se alzarán personas hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de ellos. A veces yo voy detrás
de ellos, de ir y ave para arrastrar detrás o llevarlos hacia el Señor. No, aquí los intereses son como siempre. Y eso no, por eso se les llama sectas, por eso se les llama protestantes, protestar contra justamente los principios y los valores bíblicos, los valores de una comunidad que está reflexionando, que está encontrando un camino para la propia comunidad de salvación. Entonces, atención, ellos lo que van a querer es arrastrar a los discípulos detrás de ellos. Por eso, estén alerta y recuerden que durante 3 años, de noche y de día, no dejé de amonestar a cada uno de ustedes con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de Dios, que puede edificar y darles la herencia con todos los santificados. Y aquí, queridos amigos, está lo esencial y lo fundamental de nuevo, como concluye Pablo aquí. Ahora les dejo en manos de Dios. Ahora, si ustedes siguen en la pelea, en las luchas intestinas, no están alerta de dejar entrar el mal en medio de ustedes, ciertamente que después eso yo ya me lavo las manos y ya voy a ver, pero no es tanto eso, sino que lo que él quiere es que la comunidad responda y asuma este compromiso de camino hacia Dios. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Esto tiene mucho como comida sustancial espiritual para que entendamos lo que es el camino de una comunidad cristiana. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hasta la próxima con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.